Iglesia, quiero compartir el segundo mensaje de esta serie, Guerra Espiritual. En esta mañana seguimos con el énfasis de este mes que estamos hablando sobre guerra espiritual en el año del renuevo, en donde necesitamos ser renovados en esta batalla. Porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos débiles en ciertas ocasiones en nuestro diario vivir? Hay veces que parecería que el enemigo está tomando ventaja con todo lo que nos está sucediendo. Pero por eso es importante entender de que Dios nos da nuevas fuerzas. La palabra del Señor dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la fuerza. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice su palabra. Y es por eso que este mensaje está titulado Batallas Invisibles. Porque bien lo estábamos cantando, que ningún principado, ninguna potestad, nada va a poder en contra de nosotros. Pero nosotros no le vemos a los principados ni a las potestades. Le vemos al prójimo que nos está haciendo la vida imposible. Aleluya. ¿Verdad? Y que nosotros queremos acariciar su cuello. ¿Verdad? En ocasiones queremos bendecirle de una manera muy profunda, ¿verdad? Con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu que gobierna la carne puede ser el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo. Y es por eso que hay batallas invisibles. ¿Cuántos de los que están aquí de repente oraron por algo y parecería que no hubo respuesta? Sí, seamos sinceros, hay veces que parece que oramos y parece que no hay respuesta. Y decimos, ¿qué pasa? Parece que Dios no me escucha. Y eso es porque hay una batalla espiritual, hay una batalla invisible. Pablo decía en el libro de 2 Corintios 12:2, decía que él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y qué significa eso? De que hay 3 cielos. Hay un cielo que es el que nosotros vemos donde están los pájaros y vemos las nubes y todo eso. Luego está el segundo cielo, que es donde están las estrellas, la luna, el sol. Pero ahí también están las potestades, los principados. Todo el ejército demoníaco está en ese lugar. Pero luego está el tercer cielo, que está donde llegan los que verdaderamente quieren llegar con todo el corazón, que somos nosotros. Amén. Por eso es que Pablo decía, conozco a un hombre si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Pero fue arrebatado al tercer cielo. Aleluya. Y la palabra de Dios sigue diciendo que él escuchó cosas impresionantes que era imposible volver a reproducir. Inefables, imposible de explicar. Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios glorioso? Él es hermoso, iglesia. Él es extraordinario. Y Él vive y Él gobierna. Y desde el tercer cielo se manifiesta con poder cuando nosotros creemos. Pero también hay una lucha contra el reino de las tinieblas que nosotros tenemos que entender. Por eso es que Pablo hablaba en Efesios de que nuestra lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, contra potestades. Y ellos están siempre generando problemas para que nosotros nos desanimemos, para que no entendamos que Dios ya ha dado respuesta a nuestras vidas. Y de eso se trata el mensaje en esta mañana. Quiero compartir contigo rápidamente en el libro de Daniel, capítulo 10, hay un mensaje que Dios puso en mi corazón que quiero transmitirte rápidamente. Vamos a leer Daniel capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aleluya. Daniel capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era, ¿cómo era la palabra? Verdadera. Y el conflicto era grande, wow. Pero él comprendió la palabra y tuvo, ¿qué tuvo? Inteligencia en la visión, wow. No es algo literal que lo vio con su ojo natural, él lo vio en el plano espiritual, pero lo concibió perpetuamente. Entonces dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos
y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué pasó ahí? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Me detengo ahí, iglesia, para compartirte lo que Dios puso en mi corazón. Daniel, ¿cuántos sabemos que Daniel era un hombre de oración? Él oraba, en el capítulo 1 dice que él oraba aún 3 veces por día. ¿Cuántos oran aquí 3 veces por día por lo menos? Aleluya por esos 3 que oran. Por tu alimento por lo menos, ¿verdad? Yo sé que a algunos les cuesta un poquito y ya cuando están ahí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué quemo ese cuando te sentaste ahí cuando oran en la mesa y vos ya estás ahí con el... ¿Verdad? Bueno, vos no te pasa, pero hay otras personas que les suele pasar, ¿verdad? Pero qué bueno es dar gracias por lo que recibimos, por los alimentos, ¿sí? Es un hábito que tenemos que tener mínimamente 3 veces al día, dar gracias por los alimentos. Pero qué bueno es que tengamos un tiempo aparte también con Dios. Y Daniel era alguien intencional en esto, porque él dice que él estaba en el reino de Ciro, pero le fue revelada una palabra, y esta palabra era verdadera. Y la palabra dice que esto sucedió después de que él estuvo de ayuno por 21 días. No era un ayuno total, era un ayuno parcial, por lo que dice la Escritura. No entró manjar delicado, él no se fue a McDonald's, aleluya, ¿verdad? Él dice que no comió ese asadito, ese cerdito ahí sobre nada. ¿Qué hizo él, verdad? Comía solamente lechuga, ¿sí? Por 21 días, frutas, verduras. A muchos nos vendría bien hacerlo también. Bueno, amén. Algunos me miran mal, no, pastor, lo siento, me dicen. Bueno, pero Daniel tenía un propósito especial. Así como en el primer capítulo dice que él fue hallado 10 veces mejor que los demás. ¿Por qué? Porque él decidió no contaminarse con la comida del rey. Él decidió tener un tiempo con Dios, un tiempo intencional. Él nuevamente estaba haciendo un ayuno de 21 días en donde no entró manjar delicado, dice. Ni me puse ungüento, ni siquiera él no se perfiló, dice. Ni no se perfumó, no estaba hediondo, claro nomás. Pero él no estaba llamando la atención. Él estaba en una actitud de humildad, de honra a Dios, buscando una respuesta de Dios. Así como cuando a veces hay algo que nos quebranta y nos ponemos a buscar de Dios. Y él estaba orando, buscando del Señor. Y me encanta lo que dice en el verso 12. Porque la palabra del Señor dice que le apareció un ángel. Y le dijo en el verso 12, no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Aleluya. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que en una batalla espiritual, en una batalla invisible, hay armas que nosotros podemos utilizar, que es la oración. Y la oración que nosotros hacemos, no que pensamos, porque dice la palabra, a causa de tus palabras yo he venido. Él habló, Él oró, y eso fue oído no solamente en la tierra, aunque la tierra y el cielo es testigo cuando oramos, fue oído ¿en dónde? En los cielos. Iglesia, qué importante es entender que nuestra oración no es para el hombre, es para el cielo. Es para un Dios que escucha. La palabra en los Salmos está lleno de frases en donde nos enseñan de que Dios está atento a las oraciones de sus hijos, que su mano no se ha acortado para bendecir. Él está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. Y acá la palabra lo confirma. Daniel, no temas. Yo sé que a vos te preocupa esta situación, pero desde el primer día, desde el día 1, cuando vos lanzaste la palabra, mientras que vos hablabas, había un Dios que ya te estaba respondiendo. Había un Dios que ya escuchó tu oración. Qué lindo es entender, iglesia, esto, de que nosotros cuando oramos, nuestra oración se escucha en los cielos al instante. Al instante. Ahí vos estás orando. Por eso es que Jesús se pasaba orando. Él dice, se apartaba y oraba y la gente le buscaba a Jesús y él estaba orando de vuelta. ¿Por qué? Porque era su canal directo al tercer cielo. Por eso en Mateo 6:6 la palabra dice, mas tú cuando ores, ahí en el secreto, tu Padre te ve en el secreto y te recompensa en público. Pero vos tienes que, ¿qué? Orar. Por causa de tus palabras suceden estas cosas. ¿Sí? Hay personas que nunca reciben el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Sencillamente, ¿saben por qué? Porque no oran. O porque no saben esperar el tiempo de Dios en donde va a llegar esa respuesta. Porque aquí, en este mensaje, vamos a entender que muchas veces la respuesta es demorada. Porque hay espíritus, hay demonios que se oponen a que la respuesta llegue a nuestras vidas para que podamos desanimarnos y volver a meternos en ese lodo cenagoso donde el diablo nos quiere tener. Y nos metemos ahí en el pecado, en los vicios, en la inmoralidad, en la perversión, en la incredulidad, en la apatía, o vivimos una religión y no experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es que es importante entender que hay una batalla invisible. Y lo primero que tenemos que saber sobre la batalla invisible es que tu oración es oída en los cielos. Decirle que está a tu lado, tu oración es oída en los cielos. Tu oración es oída en los cielos. No lo está escuchando el hombre, lo está escuchando el cielo. Dios lo está escuchando. Pero hay demonios que están ahí. Pero tengo una buena noticia, los demonios no pueden cortar tu oración. Los demonios no pueden cortar tu oración. Ellos no pueden evitar, no importa, aunque estés en la cárcel, en lo más profundo, el diablo no puede cortar tu oración. Por eso es que podés estar en una mala situación, pero si vos estás orando, hay un Dios que te escucha. Por eso es que, iglesia, nunca tenemos que parar de orar. Vos podés orar ahí cuando estás lavando los cubiertos. En vez de quejarte, orá y bendecirle ahí. Señor, yo le bendigo a mis hijos porque ahora van a entender y ellos van a lavar los cubiertos. Hello. En vez de quejarte, ay, mi marido que nunca, él come todo y se va y nunca me hace caso. Bueno, eso pasa en otras iglesias, no acá. Aleluya. ¿Cuántos vieron un reel que levantó estos días la pastora? Quiero aclarar que fue actuado. Deja nomás, la chica va a lavar, decía, ¿verdad? Bueno, algunos no saben de lo que estoy hablando. Pero ella me quemó. Y acá estaba la chica lavando. En vez de quejarnos, tenemos que estar orando, ¿sí? Vos podés estar orando mientras estás barriendo, mientras estás lavando, poniendo la cama, mientras que estás manejando en el auto, mientras estás esperando la fila para pagar algo, vos podés estar orando y tu oración se escucha en los cielos. Por eso es que, iglesia, tenemos que entender el poder de la oración. No es cualquier cosa, es un privilegio que nuestro papá le encanta escuchar cuando nosotros levantamos nuestras voces y pedimos en el nombre de Jesús. Por eso es que Jesús decía, cualquier cosa que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré para que Él sea glorificado. Para que puedas testificar que hay un Dios que escucha.
El domingo pasado predicó un hombre de Dios ahí en la iglesia central y él compartía de que él no sabía cómo, por ejemplo, él había llegado en un momento dado a ser el representante de CBC La Voz. Porque dice que un día él encontró un folleto en su buzón. Y en ese folleto había una invitación para una iglesia. Y él agarró esa invitación y no sabía quién depositó. Él dijo seguramente que fue una de esas viejitas que siempre andan ahí repartiendo folletos y bueno, y como que no tienen nada que hacer, bueno, habrá dejado ahí. Y él dijo, pero seguramente ese folleto tenía una unción, algún fruto de una oración. Porque yo me fui a la iglesia y desde ese día no me pude apartar más. Y hoy día él está ministrando a multitudes a través de lo que Dios le está permitiendo hacer. Pero esa viejita no tenía ni idea de lo que logró con un folleto y una oración. Por eso es que cuando nosotros oramos, iglesia, se desata el poder en los cielos. Hay una respuesta en los cielos. Una mujer testificaba, decía que ella le estaba sirviendo al Señor, pero uno de sus hijos se entregó a los vicios, se metió en la droga. ¿Y a quién se sentiría bien de esa manera? Nadie. Pero dice que ella entendió de que esto era un proceso. Entonces, antes que debilitarse, ella decidió servirle al Señor, permanecer. Porque ¿cuántas personas a veces viene una prueba y qué hacen? Se apartan del Señor. No, Dios no me escucha, Dios no quiere saber nada de mí. Entonces, mi hijo está en la droga ahora y yo le estoy sirviendo, yo le estoy honrando al Señor. ¿Y por qué me pasa estas cosas? ¿Y qué hizo ella? Dice que permaneció y empezó a rescatar gente adicta. Y cada vez que rescataba a un adicto, ella decía, Señor, yo esto lo hice por ti, porque sé que tú un día lo harás por mí. Porque ella tenía a su hijo alejado. Y dice que un día a las 11 de la mañana, ella ve entrar por la puerta a su hijo, que se arrepintió de sus pecados y se entregó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque una madre que ora, que permanece, que ayuna, que intercede es oída en los cielos. Por eso es que no tenemos que limitar lo que nosotros estamos levantando delante de Dios cuando oramos. Entonces nuestra lucha, iglesia, no es con nuestra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra espíritus, contra potestades. Y nosotros tenemos que entender eso. Y la palabra de Dios dice que el ángel le dijo, Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué pasó? Yo he venido, decía el ángel Gabriel. Lo segundo que quiero compartirte esta mañana es que tu oración mueve al ejército de Dios. Yo dije, tu oración mueve al ejército de Dios. La palabra en Hebreos nos enseña que hay ángeles ministradores a favor de los santos de Dios. Por eso es que hay ángeles que salen, dejan el trono, la gloria de Dios, para traerte una respuesta del que vive y reina. Y eso no es poca cosa, no es cualquier cosa. Él dice, por causa de tus palabras, yo he venido. Aleluya. El ángel del Señor se movió. ¿Por qué? Porque alguien clamó. Jesús hablaba de estas cosas. Mateo 26:53, él decía, le dijo a Pedro, Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Mateo 26:53. Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Aleluya. Mateo 26:53. Sí. Jesús entendía que había un ejército celestial a favor de los santos. Muchas de las palabras que encontramos de Jesús hablan de que Dios reina desde un trono de legiones de ángeles. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, la palabra de Dios dice que un hombre de Dios llamado Eliseo oró, dice. Segunda de Reyes 6, 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow. Había un ejército del rey de Siria que vino con todos sus carros, con todo su ejército, pero eran de carne y hueso, dominado por demonios. Vinieron a llevarle al varón de Dios. Pero ¿qué pasó? Eliseo sabía que había un ejército celestial que acampaba alrededor de aquellos que le temían.
Entonces él oró al Señor y le dice, Señor, yo te ruego que ahora abra los ojos. Y Dios, ¿qué hizo? Abrió los ojos de su criado para que vea que había un ejército mucho mayor con ellos, porque mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros entendemos esto, iglesia, dejamos de tener temor y empezamos a confiar en el Señor. Por eso que el ángel le decía, Daniel, no temas. En el Salmo 91 habla de que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero en el verso 10 y verso 11, la palabra del Señor del Salmo 91, 10 y 11 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden cuando te portes bien. Entonces nunca, pastor. En todos tus caminos. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Si Cristo vive en vos, hay ángeles que van a respaldar el cielo sobre tu vida. Por eso es que, iglesia, nosotros tenemos que entender que hay ángeles que están siempre dispuestos a guardarnos en todos nuestros caminos. Aleluya. Marcos 8:38, Jesús decía, porque el que se avergonzare de mí. ¿Cuántos saben que hay gente que no le gusta orar? Que no le gusta hablarle a Dios, pero que enseguida te va a poder insultar, enseguida te va a poder maldecir, especialmente cuando maneja, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta cuando manejamos bendecirle a los demás? ¿Verdad? Nos cuesta, sí, nos cuesta. La palabra dice, sí, yo sé, nos cuesta, me incluyo. Porque, decía la vez pasada el pastor Carlos de la Sobera, yo usaba el pescadito porque el pescadito representa que uno es cristiano. Usaba el pescadito por mi auto, pero luego le quité porque me esfuerza demasiado en el tránsito. Me dice. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con sus santos ángeles. El ejército celestial se mueve, iglesia. Él se mueve a tu favor. Lo tercero y último que quiero compartir es que tenés que saber sobre la batalla invisible, es que el enemigo va a querer evitar tu respuesta. El enemigo va a querer evitar tu respuesta, va a querer demorar tu respuesta. Pero tu respuesta va a llegar en el nombre de Jesús. Yo no sé por lo que estás orando, pero tu respuesta va a llegar. Quiero hacer un ejemplo, quiero pedir 3 voluntarios, ¿sí? Para que podamos entender lo que sucede en esta guerra invisible. 3 voluntarios, y si nos pasan aquí, voy a hacerle voluntario a alguno. ¿Así? Sí, aleluya. Vamos a subir arriba, ¿sí? Y para que todo el mundo lo vea. Fuerte el aplauso a estos voluntarios, campeones. ¡Qué campeones! Muy bien. Ahí, quédate nomás ahí. Vos sos el... Sí, vamos a ver quién tiene cara de quién. Aquí tenemos el cristiano, el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Aleluya. ¿Verdad? Que se alejó del Señor. Un tiempo, bueno, él sabe que existe Dios, pero no le da tanta bolilla porque todo el mundo no hace caso, entonces él no le hace caso. Y él está ahí. Está ahí, oikó, porque el aire es gratis. ¿Verdad? Y aquí está Dios. Aleluya. Hace cara de Dios. Qué lindo Dios. ¿Verdad? Y lo siento, Pedro, pero tu papel en esta mañana no va a ser tan grato, ¿verdad? Vas a ser el diablo. Hace cara de diablo. Y aquí está el diablo, aquí está Dios, y aquí está el impío, ¿verdad? Que sabe que existe Dios, pero no le da mucha bolilla. Pero hay alguien en tu familia que le conoce al Señor y que dice, yo voy a orar porque mi hermano, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi conocido, le conozca al Señor. Esa persona que cree en el Señor se vuelve un intercesor, ¿sí? Y interfiere en los planes del ejército de Dios y del diablo. Entonces, aquí está la persona, yo voy a ser el intercesor para que se entienda, pónganse ahí de frente, muy bien.
Ahí está, ahí, uno al otro. Y entonces, ¿qué hago yo cuando estoy orando? Yo agarro y me pongo delante de Dios y le digo, por favor, Señor, tené misericordia de tu Hijo. Él no te conoce, Él te necesita. Jesús también pagó el precio por Él. Por favor, envía tus ángeles, envía tu Espíritu Santo que pueda conocerle a Él, que Él pueda entregarse a Él. ¿Y qué hace el Padre, verdad? Él no puede dejar de dar una respuesta a aquel que clama para que de él se caiga toda ceguera, toda incredulidad y que le caiga la ficha, ¿sí? Y que la palabra de Dios tenga sentido. Pero también hay un ejército demoníaco, el diablo y sus ángeles, que está ahí luchando para que él no le conozca al Señor. Entonces este intercesor lo que hace es, Señor, me pongo delante de ti, me someto a vos por mi hermano y resisto al diablo. Aleluya. Entonces el diablo no te vas a meter porque la sangre de Cristo que tiene poder está sobre nuestras vidas y en el nombre de Jesús te vas. No llegas a él. Dejas su vida, dejas su familia, dejas todo lo que estás usando en contra de él. Ahora ya no va a tener vicio, ya no va a caer en el alcohol, ya no va a estar en las drogas, ya no va a estar en la inmoralidad, ya no va a haber pornografía. Él va a sujetarse a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hace este? Sujeta al diablo, resiste al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huye. Santiago 4:7 dice eso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay espíritus que se manifiestan. Iglesia, nosotros tenemos que entender que somos un canal de Dios. Interferimos en los planes, en la guerra espiritual. Si nosotros no lo hacemos, le estamos dando paso libre al diablo. Pero si nosotros hacemos, estamos dejando que mayor es el que está con nosotros. El poder de Dios actúe en nosotros y a través de nosotros también en esas personas que necesitan conocerle al Señor. Iglesia, yo sé que muchas veces hay gente que dice, no, delante de Dios todo bien, yo puedo orar por Dios, pero delante del diablo no. Hay gente que le tiene miedo al diablo y no tenés por qué tenerle miedo al diablo, porque él ya está vencido. Fue avergonzado por Jesús cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte. Él sujetó a juicio al diablo y a todos sus seguidores. Es por eso que, iglesia, nuestra oración es oída en los cielos. Nuestra oración mueve el ejército de Dios. Y nuestra oración va a querer ser demorada en la respuesta por el enemigo. Pero la respuesta va a llegar. Por esta causa, por tus palabras, yo he venido, decía el ángel. Ese ángel vino con todo para traer una respuesta de Dios a su vida. Iglesia, hay una batalla invisible. No te quedes peleando contra la carne. Yo le puedo querer cambiar a Marcos y decirle todo el día, Marco, pórtate bien, ¿cuándo es lo que vas a cambiar? Deja de ser así, mirá, vos tenés familia, vos tenés esto, vos tenés aquello. Pero no le voy a cambiar. Pero cuando yo me postro delante de Dios, me sujeto a su palabra, su verdad, resisto al diablo, la gracia del Señor va a llegar a su vida. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor por la vida. Gracias, mi hermana. Porque es importante entender lo que sucede, la batalla invisible que estamos provocando cuando estamos orando. Iglesia, yo sé que no es fácil muchas veces doblar rodillas, pero tenemos que entender que nuestra oración es oída en los cielos. Tenemos que entender que hay un ejército que se mueve cuando nosotros oramos. Por eso es que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que echar fuera todo espíritu inmundo que viene en contra de nuestra vida, toda enfermedad, toda maldición generacional, todo lo que el enemigo pueda usar en contra de nuestra vida, nuestra familia, en contra de nuestra iglesia. Todo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hay ángeles que vienen a actuar en nuestro favor. No te quedes sin el poder de Dios. Dios ya te dio a su Hijo, ya te dio su Espíritu Santo, ya te dio legiones de ángeles que operan a tu favor. No te quedes en presencia de demonios. No te quedes atado a lo que el enemigo está haciendo. Él va a demorar muchas veces la respuesta, pero la respuesta va a llegar. Yo quiero decirte, Jesús decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él está intercediendo por nosotros, para que ninguno nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Por eso que yo te quiero desafiar en esta mañana, porque la palabra del Señor nos habla
de que hay príncipes. Decía en el verso 13, mas el príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme. Y aquí con los reyes de Persia, y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir que Gabriel estaba viniendo. 21 días se le opuso un principado. Y esos principados son los que gobiernan sobre las autoridades. A veces la gente se plaga, ¡ay, el intendente! ¡Ay, el concejal! ¡Ay, el presidente! Bueno, de aquí nadie. ¡Aleluya! Sí, nadie. Ni le pone me gusta a los comentarios de la gente que le critica a las autoridades. Amén. Aquí oramos por las autoridades. ¿Sí? Pedimos convicción de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Para que haga las cosas bien. Bendecimos sus vidas. Y también tu vida. Nosotros estuvimos hace un poquito en un desafío con la línea principal de orar e interceder todos los días por un tiempo determinado para que vos ya no seas un pecador que peque tranquilo. Sí, así que si te estás quebrantando por lo que estás haciendo y ya no pecas, no puedes pecar tranquilo, es por nuestra culpa. Porque nosotros estamos pidiendo que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio sobre tu vida, para que te vuelvas un verdadero hijo o hija de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo pueda hacerte fluir en conocerle al Señor, en apasionarte por su verdad y ser un instrumento de salvación, de bendición en medio de este tiempo.